Buenas noches. En la vida lo importante, lo más importante no es a veces llegar, sino realmente ir. Con ir alcanza y sobra. Y un paisaje, por ejemplo, que es muy bonito y nosotros de pronto lo estamos viendo desde muy lejos. Un paisaje, diría yo, que no se conquista con las ruedas de un automóvil, se conquista con las suelas de los zapatos que nosotros calzamos. Por eso hablaba de ir, que es lo más importante de todo. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy vamos a hablar de senderismo, de ese deporte tan hermoso que hace que nosotros descubramos la naturaleza, mucho más, pero muchísimo más, la ve y la aprecia la tortuga que la liebre, por supuesto, porque la va apreciando pasito a pasito. Y hoy hemos traído a dos verdaderos expertos en la materia, a Cristina Sobrado Calvo, a quien la tenemos a nuestro lado, y a Jesús Rodríguez Sánchez, a quienes los vamos a exprimir como un limón para que nos hablen acerca de lo que es senderismo y todo lo que realmente es su entorno. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por venir a nuestro programa, a ilustrar por sobre todas las cosas a nuestros televidentes, que es de lo que nosotros humildemente tratamos semana a semana. Tratar de dejarle a la gente siempre alguna enseñanza y alguna inquietud, como en este caso, algo tan bonito como el senderismo. Jesús, dejo de lado el protocolo y empezamos contigo. Muy bien. ¿Qué es el senderismo? ¿Qué es lo que se hace dentro del mismo? Bueno, el senderismo habría que considerarlo como un vocablo bastante reciente, quizá nacido en el momento en que salir al campo, andar por el campo en plan de ocio, se empieza a popularizar y es mucha la gente que empieza a andar por ahí. Antiguamente decíamos o montañismo, cuando lo que hacías era recorrer o ascender montañas de cierta entidad, y simplemente andar por el campo, por el monte, cuando ibas por cotas más bajas, montes más bajos o incluso por fondos de valles. Entonces ahora el término senderismo pues se aplicaría quizás más a este tipo de recorridos por el campo, en el que uno pues hace rutas que a veces pueden tener muchos kilómetros, incluso más de 20, pero no por las cumbres más altas, y bueno, pues sigue caminos o sendas, incluso campo a través, pero bueno, digamos que es de un nivel un poco, un nivel físico y técnico inferior a lo que podríamos llamar como montañismo. Muy bien, Cristina, antes de entrar en tópicos, en cosas más concretas con respecto al senderismo, yo quiero que ustedes, en este caso tú, le digas al televidente cuándo se han iniciado en el senderismo, cómo los pueden encontrar. Este es un programa que ustedes saben, se ve en toda la comarca del noroeste. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde pueden informarse acerca del senderismo que ustedes realizan? Sí, pues bueno, el inicio nos va a hacer hablar de canas. El inicio, tanto para él como para mí, cada uno por nuestro lado, porque bueno, yo soy moratallera adoptada, no he nacido aquí, pero pues siempre, porque mis padres ya nos sacaban al campo y yo qué sé, pues porque la cara tira al monte, ¿no? Como se dice vulgarmente. Siempre me ha gustado estar en el campo, estar al aire libre, y lo que pasa es que conforme vas creciendo, pues te vas decantando por unos temas u otros, ¿no? Yo fue por los pájaros, que fue la ornitología, fue mi inicio. Y así fue como llegué a Murcia y conocí a Jesús, y bueno, con el tema de los bichos nos conocimos, y ya los dos nos conocimos en el campo, y en el campo estábamos, y todo, en fin, esta afición, que quizá no era más que una afición al principio, ha acabado generando, pues, entre comillas, un oficio, ¿no? Que es el oficio de acompañante medioambiental, o en fin. Cuéntanos de la última aventura dentro del senderismo, que creo que fue hace muy poquitos días,
¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicieron? Sí, bueno, pues el haber empezado estas excursiones también fue a raíz de una iniciativa. Nos pidió la Oficina de Turismo, ellos querían hacer algo bueno, pues para dinamizar también las actividades que se hacen aquí con el turismo rural. Y bueno, porque Moratalla realmente pues tiene un buen patrimonio, un término municipal muy grande, lleno de cosas, ¿no?, para decirlo así vulgarmente. Y de qué manera se podrían, bueno, puesto que yo trabajo en esto, ¿no?, es mi profesión, pues de qué manera se podría hacer rutas o hacer excursiones de forma de que se pudiera ver algo más que simplemente andar, que es lo que hacemos habitualmente, ¿no? O subir a ver un pico, pues no sé, subir al techo de la región, a la cumbre de la región, o ir a ver una planta, o ir, en fin. Entonces, hacer algo un poquito más profundo, ¿no?, que no fuera simplemente paseo o simplemente disfrutar de un paisaje. Y bueno, hablaron con nosotros, puesto que aquí somos pocos, en el pueblo nos conocemos todos y bueno, sabían que nosotros podíamos hacer algo así, hablaron con nosotros estuvimos encantados de hacerlo, primero porque nos encanta, es nuestra pasión, y segundo porque nos parece una buena manera de difundir los valores de Moratalla y de ayudar a la economía de alguna manera del pueblo, ¿no? Y nada, empezamos el año pasado con una serie de excursiones. Este año las hemos continuado, como las del año pasado tuvieron éxito, la gente le ha gustado, ha rodado todo bien, ha tenido alguna aceptación. Pues este año hemos seguido con un segundo programa y la última pues fue el domingo pasado, que fue la primera excursión que hemos hecho después de las vacaciones, puesto que en verano hace mucho calor, aunque nosotros no dejamos de salir al campo, pero en fin, la gente en general, pues la temperatura asusta un poquito, ¿no? Entonces, el domingo pasado fue la primera excursión y subimos al Cerro de las Muelas desde Béjar. El Cerro de las Muelas es una de las cumbres de la Sierra de la Garra. Y nada, estuvimos viendo, bueno, pues todo el paisaje del campo de Béjar, que es precioso, la hoya que forma, la alto meseta rodeada de cumbre de caliza, dolomíticas y caliza pura. Estuvimos viendo también todos los bichos que quisieron salirnos al encuentro, porque eso ya es un poco, no podemos quedar con ellos, si aparecen bien, y si no, siempre encontramos restos y huellas que podemos enseñar. Toda la rambla de las Buireras, que es preciosa vista desde arriba, porque siempre tenemos tendencia a andar por el fondo de los valles y no verlos a vista de buitre, ¿no?, a vista de pájaro. Y nada, muy bien, pasamos una mañana fantástica. Visitamos también una cueva, muy divertido, pasamos muy bien. Distintas formas, ya ven ustedes, de conjugar, yo diría, a pesar de que no lo es, de conjugar el verbo amor, porque ellos realmente le muestran a la gente lo que es la naturaleza, y sobre todo esta naturaleza de Moratalla, que realmente uno ha recorrido bastante, sí. Es muy difícil ver a través del planeta Tierra. Pero en fin, Jesús, es amplio el espectro de preguntas que nosotros podemos hacerles acerca de el hacer senderismo. Pero por ejemplo, ¿hay una indumentaria especial o se puede ir de cualquier manera a realizar el senderismo? Hombre, la verdad es que en principio cualquier ropa más o menos cómoda puede valer. Es decir, que también depende bastante del recorrido que uno pretenda, del desnivel, de los sitios por los que vaya a pasar. No tiene un requerimiento demasiado especial, pero la verdad es que aprovechando que la oferta que hay ahora de ropas técnicas, es decir, ropas que pesan muy poco, que transpiran muy bien, si es en verano se pueden llevar sin que se sude mucho con ellas, que si se sudan se secan rápidamente, con lo cual el riesgo de coger un constipado o una pulmonía pues es mínimo. Es decir, sí hay una ropa que es eso, se llama técnica, hay calzados adecuados, que no es ni la bota grande y pesada y dura que había antes como casi única alternativa, que era la bota que se utilizaba en montaña, o las chirucas como bota más ligera, que mucha gente casi ni le sonará lo que es la chiruca de hace años. Estaban las pédulas también, pero seguía siendo un calzado pesado. Ahora hay calzados mucho más ligeros, resistentes y que permiten andar casi por cualquier tipo de terreno. Entonces, no es que sea imprescindible, pero es aconsejable porque además se puede encontrar en
según qué sitios a buenos precios y aprovechando ofertas y demás, es conveniente hacerse con un equipo bueno, que es el más adecuado para ir por el campo. Ahora, ¿quieren, Jesús, anotarse con ustedes para hacer senderismo un fin de semana? Y entonces, ustedes hacen, ¿cómo les podría decir? Una selección de la gente que va a venir, porque en edad, por ejemplo, estoy hablando, o sobre todas las cosas, en la preparación física. ¿Es necesario una buena preparación física? Para hacer senderismo depende qué tipo de ruta se vaya a realizar. Hay algunas que son muy fáciles, la mayor parte de las que nosotros hacemos son realmente fáciles o de dificultad media, nunca alta dificultad, y la selección la debe de marcar el que se apunta a una de las rutas. Nosotros lo que hacemos es que en la información que facilitamos sobre lo que se puede observar, también hay un cuadro que expone cuáles son las características de la ruta en cuanto a, por ejemplo, accidentes geográficos, dificultad técnica, dificultad física, y los valoramos, y están valorados. Entonces, el que quiere participar, pues debe un poco pues tener en cuenta esa información que nosotros le damos para decidir si está en condiciones o no. En cuanto a niños, nosotros, la verdad es que niños menores de 10, 12 años no aconsejamos que vengan. Es complicado. Es complicado porque nosotros hacemos muchas paradas, digamos, nuestros recorridos no son de muchos kilómetros, entonces damos muchas explicaciones y un niño de eso yo creo que se cansa. Y una mañana entera así, para un niño menor de 10, 12 años, creo que resulta cansado. Para ellos habría que buscar otro tipo de recorridos más cortos, quizá un poco más dinámicos y más pensados para ellos. Sí. Los nuestros son más bien pensados ya para personas un poco adultas que tienen una gran curiosidad por conocer, no por hacer para ir de un punto A a un punto B, sino más o menos como tú decías al principio, de recrearse en el camino. Ahora, yo hablaba antes, Cristina, del verbo amar, en este caso amar la naturaleza. Entonces, según nos dice Jesús, un poco las personas ancianas o ya con una edad o niños de pronto pueden amarla, pero no pueden de pronto compartirla porque no tienen la edad adecuada. Sí. Por eso la pregunta que yo creo que se hace mucho televidente para saber si él puede o no acompañarlos a ustedes también es ¿qué nivel de dificultad en lo medio, digamos, tienen esas rutas? Pues bien, o sea, para venir a hacer las rutas, como ha dicho Jesús, esto en realidad es un poco, no son deportivas, pero entre comillas, no son deportivas, pero tienes que ir al sitio a verlo, ¿no? Entonces tienes que moverte, tienes que andar, las rutas no tienen, el kilometraje no es largo, porque me parece que el menor es sobre los 7 kilómetros y el mayor 11 kilómetros, o sea que realmente nosotros formamos entre 4 y 5 horas. ¿Qué pasa? Que no son rutas, o sea, no vas a hacer 20 kilómetros en una mañana, pero por ejemplo otro día que era monte a través bastante y que entramos en una cueva, cuando acabamos decía la gente, madre mía, pero esto tiene más de 8 kilómetros, digo, no tiene 8 kilómetros, lo que pasa que entre que levantas la pierna para pasar una piedra, te agachas para una rama, te metes en la cueva, haces durante toda la mañana, que al final son 4 o 5 horas sin parar de moverte, desde que te levantas, que vamos a la oficina de turismo, en fin, que te tiras 5 o 6 horas sin parar de moverte, aunque sea despacio, y claro, llegas cansado. ¿Qué pasa con el tema de los mayores y los niños? Mira, la cicloturista que hacemos de montaña, de carretera, perdón, que es una de las más duras de España, sale gente de 70, 60 y tantos años, 70, de 50, o sea, mayores de 50, muchísimos, bastantes. O sea que cuando la gente llama a la oficina de turismo a preguntar por las rutas, a ver si se pueden apuntar, también hay que ser un poco consciente, es decir, que si yo jamás he esquiado, pues lo que no puedo hacer el primer día que voy a esquiar es tirarme de las pistas negras, porque voy a bajar pero no se sabe cómo voy a bajar, ¿no? Si sobre los esquís o envuelta en nieve o en un helicóptero. Entonces sí que soy un poquito consciente que, bueno, sabes que vas al campo, ya sabes que grés y asfalto no te vas a encontrar, van a ser piedras. De todas maneras, nosotros en todas las rutas tienen un nivel medio
bajo. Quizá la que es un poquito más dura pues sea la de la ascensión a, bueno, cuando subimos a revolcadores o a cumbres un poquito más altas, primero porque ya estás en altura, entonces si no tienes costumbre, aunque estamos hablando por debajo de los 2000 metros, pero se nota, en fin, la falta de oxígeno, aunque os parezca exagerado, pero un poquito se nota, y sobre todo hay gente que le afecta más, gente que le afecta menos, pero sí es cierto que hay gente que las pulsaciones le suben un poquito más de lo normal. Pero de todas maneras, en todas las rutas se incluye una forma que han encontrado los montañeros de toda España de comunicarse entre ellos y de que, porque por ejemplo yo si tengo una forma física fantástica y soy una montañera, vamos, que para mí todas las cumbres están llanas, pues claro, si yo te digo, uy, esto es facilísimo, y a lo mejor es facilísimo para mí, pero para una persona que no tiene costumbre no es tan fácil. Entonces, esto de poner grado medio, grado bajo, grado alto, era muy sui generis, o sea, quedaba un poco al concepto que tú, o la persona que determinaba qué tipo de ruta era, pues pensase él o a su criterio, ¿no? Entonces, nosotros hemos aplicado el MIDE. El MIDE es una, ya te digo, es una forma que se ha llegado al punto de encuentro entre todos los montañeros de España a través de unas encuestas que tú tienes que contestar sobre las rutas que vas a ofrecer y sale una serie de grados de severidad. Por ejemplo, a ver si lo encuentro, que lo tengo por aquí. Sí, en cuanto a la severidad del medio natural, siempre se mide de 1 a 5. Pues si el medio no está exento de riesgos para nada, que sería un 1, un 2 sería hay más de un factor de riesgo, un 3 hay varios factores, así igual con la dificultad de orientarse en itinerario, con la dificultad de desplazamiento y la cantidad de esfuerzo. Eso siempre me dio 1 a 5. Esto, para los que estéis interesados, que además me has preguntado antes y no te lo he contestado, en la página web del Ayuntamiento, donde está colgado el proyecto que se llama Descubriendo Moratalla, viene el MIDE y viene explicado. Esto en realidad, en rutas guiadas como son estas, normalmente no se utiliza. Esto es para cuando, yo qué sé, pues tú cuelgas una ruta en internet o haces una guía que se lo vas a dar a la persona o la información le va a llegar a la persona sin que el autor esté delante. Entonces tú no le vas a poder dar ningún consejo. Este tipo de, esta forma de evaluar las rutas está apoyado por la Federación Española de Montaña, también por la Aragonesa y, en fin, está funcionando muy bien, porque ya te digo que es una manera de equiparar, o sea, que todos tengamos, que el grado para todos sea el mismo, o sea, que cuando tú dices un 5, un 2, medio, bajo, alto, sea el mismo medio para ti que para mí, no dependiendo de tu capacidad física. Toda la explicación está dentro del proyecto y ya lo hemos incluido, aunque son rutas guiadas, precisamente para que la persona que piensa en venir pues tenga una ligera idea de lo que se va a encontrar, que siempre, de todas formas, como la información, bueno, Piedad es la persona que es responsable de la oficina de turismo y al preguntar por las rutas hablas con ella, si alguna duda hay te la resuelve ella y si es que por lo que sea ella no se ve capaz de resolverla, pues nos llama a nosotros o pone a esa persona en contacto con nosotros y nosotros de mil amores se la respondemos, por supuesto. Muy bien. Jesús, otra pregunta que el televidente se hará. Dirá, bueno, Jesús nos estuvo hablando algo así someramente sobre la indumentaria que necesito para hacer senderismo, pero también quiere saber si es, reitero, muy oneroso o no, si por ejemplo necesita muchos complementos aparte de esa indumentaria que todo el mundo tiene que llevar. O sea, en el caso del senderismo no es como en el caso del jugador de fútbol o de baloncesto, que llevan los botines de fútbol, las medias, el pantaloncito y la camiseta y punto. No van a agarrar un palo para pegarle al árbitro si, bueno, por ejemplo, está pitando mal. En este caso es distinto. Sí. ¿Qué tipo de complementos necesitan y por qué? Bien, pues son unos cuantos que siempre son aconsejables llevar. Por ejemplo, una gorra. Una gorra es importante porque uno debe evitar siempre el calor en la cabeza. Y también porque debe protegerse la vista. Es conveniente que el sol no nos dé demasiado en los ojos y aunque también debemos llevar unas gafas de sol, es también un complemento, yo diría que imprescindible para andar por el campo. Como a veces el sol se puede colar por la parte de arriba, pues con la gorra lo impedimos. Es también importante, sobre todo para aquellos que tienen la piel muy blanca, el usar
el crema de esta de protección solar, una mochila pequeña, las hay que son muy baratas, porque normalmente siempre hay que llevar algo de comida, algo de bebida y una prenda de abrigo de complemento, incluso cuando parece que no va a hacer falta, es siempre conveniente llevarla por si acaso, un impermeable. Son cosas que son muy baratas, puede uno gastarse lo que quiera, pero se pueden encontrar por menos de 10 euros, por ejemplo, una prenda de este estilo. Eso quizás sea lo más imprescindible. Luego, pues una cámara de fotos es un complemento interesante de llevar, unos prismáticos, lógicamente, y sobre todo si va uno por una ruta donde es posible ver aves, bueno, aves y otra fauna, pues también es conveniente. La verdad es que ahí ya juega un poco lo que uno quiera echar en la mochila, ¿no? Se pueden ir añadiendo más cosas, ¿no? No sé, Cristina, a lo mejor Sí, bueno, los bastones, bien sean de marcha nórdica o de trekking, porque la verdad es que te ayuda, o sea, primero que te sirven de apoyo, pero luego aparte en sitios que sean, yo que sé, una subida larga, pues no solamente el ir con la mochila y andando solamente con las piernas, pues vas cargando todo el esfuerzo, lo cargas en los cuádriceps, en las piernas, entonces luego llegas a tu casa que aunque a lo mejor tengas costumbre de andar, pues si te tiras, no sé, haces una subida larga con algo más de peso en la espalda de lo que tú estás acostumbrado, pues si no lo haces habitualmente, si lo haces un fin de semana cada cuando, pues al día siguiente estás que no te puedes mover. Entonces el llevar unos bastones que tú te vas apoyando también con los bastones y te vas impulsando ayuda mucho. Y en fin, es lo que ha dicho él. Bueno, nosotros de todas formas, dentro de la información que se da en la oficina de turismo, también siempre ponemos una serie de recomendaciones y de cosas que se deben de traer. El otro día, por ejemplo, como nos metíamos en una cueva, pues nosotros tuvimos que poner las linternas y que te echaras un mono o ropa, porque en la cueva te tienes que arrastrar, está llena de polvo, se meten cabras monteses, están los excrementos de las cabras, que no pasa nada, pero en fin, que si llevas una camiseta que te ha costado 80 euros, pues igual no te hace gracia ponerte a arrastrarte. Entonces, siempre damos una serie de recomendaciones específicas para cada ruta. Siempre. Muy bien. Y esto va para los dos. Si vamos a cruzar la calle, nunca sabemos si vamos a terminar de cruzarla, porque puede venir un coche o un autobús y llevarnos por delante. El peligro nos acecha constantemente. Lamentablemente, hace pocos días fueron los 10 años de lo que pasó en las Torres Gemelas. Yo tenía un amigo, Pocho Domínguez, un ciclista uruguayo, que había salido en el vuelo de Boston a visitar Nueva York y se encontró la muerte sin quererlo. Entonces, la pregunta que va para los dos es que evidentemente van a haber peligros propios, pero también van a haber peligros ajenos. Peligros que yo corro por ir y los peligros que puedo encontrar en el entorno. Háblenme de esos peligros. Sí. Bueno, como peligros propios, quizá el más común podría ser, o los más comunes podrían ser un tropezón en una piedra, o en una rama, o un resbalón y se va uno al suelo y se hace daño. Caes mal y te puedes torcer un tobillo, te puedes hacer daño en una mano, algo de eso. Esos quizás sean como peligros propios. Como peligros que te puedes encontrar allí por el hecho de estar allí. Pues por ejemplo, aquí en Moratalla hay víboras. Y escorpiones. Y hay escorpiones. Y son bastante fáciles. Hay una recomendación que nos hace a veces gente del campo cuando vas a determinado sitio. Tenéis que tener mucho cuidado, que allí hay víboras. Es un sitio que hay muchas víboras. Bueno, víboras hay aquí a 2 kilómetros del pueblo, del casco urbano. Es decir, víboras hay en todos sitios. Pero yo llevo quizá 35 años recorriendo, no ya los campos o los montes de Moratalla, también la Sierra de Segura, Pirineos, otros montes de otros sitios. Y yo creo que llevo vistas como 10 o 12 víboras en todo este tiempo. Y yo voy tratando de ver la fauna que hay. Sí. Es decir, que casi vas buscándola. Claro que hay y te puede picar una víbora, pero la posibilidad es mínima. Es difícil. Andando por el campo, pues sí, a veces coincides con una jornada de caza y a lo mejor pasas por un sitio por donde están cazando, que el cazador tiene derecho a cazar y tú tienes derecho a pasar también, porque la legislación no dice que sea incompatible. Pues te pueden pegar un tiro. Pero la verdad es que al cabo del año
Casi todos los muertos que hay por disparo suelen ser de los propios cazadores. No sé de ningún excursionista que haya muerto nunca de un disparo. Yo qué sé, últimamente nos encontramos por el campo motos, coches, quad, que a veces van a mucha velocidad, bicicletas también, y a veces el espacio se queda pequeño para unos y otros. Otra recomendación, por ejemplo, que todos conocemos: si una tormenta te pilla en el monte, no te vayas a poner debajo de un árbol, porque atrae el rayo. Tampoco conozco ningún excursionista que haya muerto porque haya caído un rayo justo en el árbol en el que estaba, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Es un riesgo. Hay una serie de cosas que pueden pasar, pero si por ejemplo estás andando por una pendiente bastante fuerte y hay hielo, pues lógicamente te puedes resbalar y caerte, y si la ladera es muy grande te puedes matar al llegar abajo, ¿no? Es decir, yo creo que aquí lo que debe imperar siempre es el sentido común, y uno valorar un poco las circunstancias que se pueden dar y bueno, en función de ellas, pues tratar de prevenir siempre aquello que pueda pasar. Sí. La ventaja de las excursiones guiadas es que se supone que el guía tiene más o menos previsto todos esos riesgos que pueden ocurrir, y entonces los evita. Le puede dar consejos al que va. Por ejemplo, una de las recomendaciones que nosotros hacemos para todas las rutas es ir con botas de montaña. Sí. Bueno, pues el otro día se nos presentó uno con sandalias y sin calcetines. Sandalias de trekking, pero sandalias. Claro, nosotros cuando lo vimos le dijimos, pero hombre, que nosotros hemos puesto que hay que venir con botas. No es que esto sea completamente obligatorio, ¿no? Cada uno debe valorar qué pies tiene. No, él dijo que estaba muy acostumbrado a andar por el monte con sandalias, y que podía hacerlo perfectamente. Sí, bueno, y lo hizo. Bueno, lo hizo. Pero fue también el día que fotografiamos el escorpión, porque además pasamos primero que pasamos por un lapiaz, que es una formación geológica que es bastante agresiva. Yo me he dejado en algún lapiaz, en el de los Odres en concreto, me dejé una suela de botas, y no estaban viejas. Y, en fin, pues si me dejo una suela de botas, calcula unos pies semidescalzos, ¿no? Pero bueno, luego el escorpión pasamos todos, porque además es una cosa que procuramos cuando nos salimos cuando vamos monte a través, que todo el mundo vaya por la misma línea, pues para hacer el daño mínimo posible, ¿no? Y claro, cuando se fotografió el escorpión, que lo fotografiaron los de atrás, habíamos pasado todos por donde estaba el escorpión. Pues tuvo la bendita suerte. A lo mejor algunos llevamos un picotazo en la bota. Hay que tener muy mala suerte realmente para que te pique. O sea, puede pasar. Yo qué sé, prácticamente es imposible, pero puede pasar, indudablemente. Entonces, sí. Y luego aparte, si él hubiera ido con botas, de luego no hubiera tenido ninguna posibilidad de que eso le pasara. Sí. El tema también de que sean las rutas guiadas, nosotros, la ruta que vamos a hacer, aunque la conozcamos estupendísimamente, la semana de antes siempre vamos a verla. No un mes antes, sino la semana de antes. ¿Por qué? Pues primero porque te puedes encontrar vallas y caminos labrados en cualquier momento, que no te vamos en el margen de una semana, ¿no? Y luego porque también la responsabilidad del grupo es nuestra. Nosotros somos la gente que conduce a los excursionistas, llevamos un botiquín, hay un seguro que cubre pues cualquier eventualidad que pueda pasar, pero por ejemplo el otro día que se iba a pasar por un sitio que no tenía peligro, pero daba un poco de vértigo, porque estábamos en el borde de una pared, donde está la cueva, el borde de una pared que tenía un montón de metros de barranca hacia abajo. Pues nosotros echamos un poco de material, bueno, el material de escalada suficiente, por si alguien tenía vértigo, simplemente pues asegurarlo y que pasara con seguridad. O sea que nosotros ya nos hacemos cargo también de... Intentamos en la medida de lo posible cubrir... minimizar cualquier riesgo que haya. Muy bien, una última pregunta para cada uno, porque ya prácticamente se nos fue el tiempo. En tu caso, Jesús, hablaste de lluvia, hablaste de rayos. La pregunta sería, ¿se sale con lluvia y cuál es el ritmo de la caminata que llevan? Bien, pues con lluvia se puede andar también por el campo y es, digamos, pues otra manera de sentir la naturaleza. Yo lo he hecho muchas veces, pues te pones una capa de agua, una gorra con una buena visera para llevar los ojos despejados y se puede andar sin mayor problema. Pues todo depende también de si la lluvia va a ser fuerte, si no, hay que mirar la previsión meteorológica, si puede ser tormenta. Es también, por ejemplo, importante, y esta recomendación me la hizo un geólogo, Carlos Díaz, cuando hicimos la guía de recorridos por Caravaca, porque uno de ellos iba por el cauce de un arroyo
que puede sufrir crecidas repentinas. Entonces, uno tiene que prever, si va por un cauce seco, que si puede haber una tormenta ese día por la parte de arriba, pues puede haber una avalancha de agua. Entonces uno debe de jugar un poco con todos los datos para prevenir. Y bueno, yo no veo inconveniente en salir al campo con lluvia o con nieve. Se puede hacer perfectamente. Muy bien. Cristina, ¿qué sucedería, como última pregunta entonces, en caso de que aconteciera, Dios nunca lo quiera, un accidente? Bueno, pues si fuera, tocaremos madera, en lo peor, un accidente muy grave, se llama el 112. Y bueno, aparte que nosotros llevamos un GPS para dar las coordenadas, porque a lo mejor la persona que te va a atender, pues tú le dices que estás en la umbría de la Gorra Noguera y no sabe dónde está. O sea, aunque tiene que buscarlo en el mapa, entonces lo más directo son las coordenadas. De todas maneras, cuando llamas con el móvil al 112, normalmente ellos ya, en el momento que tú estás llamando, ya registran las coordenadas, que es habitualmente lo que se hace. Se explica qué es lo que ha pasado, la situación que está la persona. Por supuesto, si nosotros podemos hacer, hay unos primeros auxilios, se le hace. Estamos hablando de algo muy grave, algo que fuera muy grave. Y normalmente, pues depende, en casos de monte así rápido, es un helicóptero lo que envían. Pero bueno, eso ya sería algo que espero que no nos pase, y creo que no, porque en fin, sí, vamos hilando muy fino para que no nos pase nada. Para cosas menores llevamos un botiquín, sí. Solemos tener un todoterreno cerca en la zona por si acaso hay que sacar a alguien que le cuesta, yo qué sé, pues se ha torcido un tobillo y no puede hacer el camino de vuelta o alguna cosa. Sí, luego, y en caso más grave, por lo que he hecho, Cristina, el 112 y ellos tienen medios para... Luego también procuramos... Todo el mundo va asegurado también. Sí. En el diseño de las rutas también procuramos que haya lo que nosotros llamamos como vías de escape, que bueno, eso no las ve nadie, son como salidas de emergencias que nosotros sabemos, porque cruzando, o sea, en 2 o 3 puntos del recorrido, pues bajando una ladera o siguiendo una senda, te plantas en un camino, en una carretera, por el cual puedes hacer una salida de urgencia un poco más rápida que por toda la senda que traemos. Muy bien. Yo les voy a invitar a que me llamen o me pasen un correo electrónico cuando hagan una próxima excursión, para que vengan aquí y nos sentemos a conversar de esto que realmente para nosotros es tan bonito. ¿Puede ser? Claro que sí. Bueno, sí, estupendo. Sí, claro que sí. Bueno, el correo de... yo creo que el de la oficina de turismo, ¿no? Turismo... No, ustedes comunicarse directamente conmigo. Sí, cuando hagamos una ruta, venir a contártela. ¿No? Además, incluso... ¿Qué pasó muy bien, sí, con la gente que fue? Podemos traernos también a alguien que haya ido a la ruta. Sí, porque si nosotros, de Moratalla está a mano, lo vemos todo que él precioso, cuente su impresión, entonces, porque nosotros seguro que lo hablaremos muy bien. Sí. Muy bien. A ustedes, decirles para terminar este primer bloque de la noche de hoy, que el hombre con prisa ignora la hierba de los caminos, su color, su olor y los reflejos que se ven en ella cuando el viento la acaricia. Realmente no se lo pierdan, porque mi señora, por ejemplo, es amante del senderismo y cuando llega a casa, cada vez que lo hace, la verdad que nos llena cada vez de más amor a la naturaleza, que es lo que el hombre bien nacido debe por sobre todas las cosas tener. Unos consejos y vamos a conversar con el psicólogo Juan del Amor Moya acerca de obsolescencia programada, hasta dentro de muy pocos instantes.